El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Este es el tema sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio de análisis junto con el periodista Víctor Hugo Hernández, a quien saludo con mucho gusto esta tarde para iniciar sobre este tema. En el último debate, el tema de la corrupción, el combate a la corrupción sale de nueva cuenta entre las aspirantes Xóchitl y Claudia. Sí, y el tema, la pregunta es si va a solapar de alguna forma, si los abusos, el clan, el tráfico de influencias que, bueno, se ha mostrado con diferentes trabajos periodísticos, incluso hay denuncias de este tráfico de influencias de los hijos del presidente con sus amigos de los hijos del presidente, sí, que han obtenido, Víctor, negocios no pequeños, negocios multimillonarios, y que luego de que se publicaran esas filtraciones, ese hackeo que hubo a los servidores de la Defensa Nacional, el Guacamaya Leaks, bueno, se dan a conocer, sí, conversaciones telefónicas, o sea, el ejército sabe desde luego de este tema, conversaciones telefónicas interceptadas de los hijos y de los amigos del presidente hablando de este tráfico de influencias. Un asunto que merecería, desde mi punto de vista, pues una investigación seria, formal, pues para ver si sí o no, Víctor. Sí, Raúl, sí, mira, hemos hablado tanto del tema de la corrupción, Raúl, y yo reflexiono sobre ella y me doy cuenta de que aquí hay un problema de fondo y sustancial. Para empezar, déjame decirte que hasta ahora las aspirantes han hablado del tema, lo reconocen como tal, pero no nos han explicado cómo podría ser el ataque frontal a la corrupción. ¿Y sabes por qué creo que no pueden explicarnos los cómo? Porque los cómo atraviesa por enfrentar el gran problema del Sistema Nacional Anticorrupción que tenemos, que es en sí, para mi gusto, un gran elefante blanco, conformado por una decena de instituciones en el ámbito federal y por otro tanto de instituciones que se repiten en las diferentes partes, en los estados del país, y que ninguna opera como debe de ser, porque ya sea que están capturadas, están infiltradas o están corrompidas. De ahí, para empezar, ese es un grave problema estructural. Pero el asunto de la corrupción también atraviesa por tres líneas, Raúl. Una, la corrupción que se hace en el día a día con el agente de tránsito que te pide dinero o el que te pide en la aduana, en fin, y que se queda con un tanto y todo y le da a su jefe y ahí muere. Pero está el tipo de corrupción institucional que está en la política y que desgraciadamente tolera y permite los enriquecimientos ilícitos. ¿Y sabes cuál es mi teoría, Raúl? Una teoría, no quiere decir que tenga la certeza, pero es una deducción, que parte de esos dineros se van para mantener el sistema, se van y sirven para poder mantener la línea de operación del sistema en general. Por eso todos están embarrados y hasta el propio presidente lo debe de saber, pero claro, él no lo considera corrupción porque son dineros que entran de manera ilegal o indebida o anormal, pero sirven para una causa, y como sirven para una causa, pues que viva la corrupción de esa manera. Es mi tesis, Pero a ver, el tema de la corrupción es un cáncer que ha venido carcomiendo a nuestro país y que las instituciones creadas para su combate no han sido suficientes o simulan el combate a la corrupción. Me refiero a la Secretaría de la Función Pública. Pero mira, ayer mismo, luego del debate, ayer mismo en la mañanera el presidente López Obrador sí reitera una vez más sí que sus hijos no son corruptos. Escuchamos algo de lo que dijo ayer precisamente en la mañanera. A ver. De mis hijos, ¿pruebas? ¿Dónde están? Mis hijos no son corruptos. Y demuéstrenme lo contrario. Los desafío. Pues a ver, dice el presidente, mis hijos no son corruptos, pruebas. A ver, hay una docena por lo menos de trabajos que se han presentado. Investigación. Desde aquel José Ramón, el hijo mayor del presidente, sí, habitando cuando él mismo había declarado pues que no tenía trabajo, que no tenía actividad
y sin embargo viviendo en una residencia en Houston que se la rentaron supuestamente a un contratista de Pemex. Un tema que pasa por muchos aspectos de posibles actos de corrupción, de conflictos de interés, y que aún así el presidente se salió con la fácil, es que la señora tiene dinero. Sí, a ver, esto de alguna forma debió haber avanzado a una serie de investigaciones, y de ahí vienen una serie de hechos, de investigaciones de Latinos, de Mexicanos contra la Corrupción y de otros medios que han documentado, Víctor, y esos son los documentos prueba, de este tráfico de influencias que hay entre los hijos del presidente y sus amigos, que hoy son beneficiarios de contratos importantes. Y me refiero a Gonzalo, que apodan el Bobby, y me refiero a Andrés López Beltrán, especialmente sí, en esta red de amigos, y que hay un personaje que ha sido señalado, Daniel Asaf, como un personaje que trabaja en el despacho del presidente y que sirve para poder abrir puertas a los socios, a los amigos como Amílcar Olán, que han hecho negocios millonarios con el balastro del Tren Maya, con el malecón de Villahermosa en Tabasco, con medicinas. Son empresas que se crearon y que hacen múltiples cosas, Víctor. Aquí entra el otro concepto, mi querido Raúl, que manejé, por cierto, en 100 palabras, que es el capitalismo de cuates, que es otro tipo de corrupción, en el que a través de la cercanía de empresarios o pseudoempresarios, porque no serían empresarios exitosos si no estuviesen cerca del poder, por eso les digo pseudoempresarios, aprovechan esa línea de contacto con el poderoso, con quienes tienen acceso al poder, para hacer negocios que va en detrimento de los verdaderos empresarios que pueden hacerlo, pero que no resultan competitivos porque hay uno más listo que ellos y mantiene una línea de relación con gente de poder. Eso también es un tipo de poder, el capitalismo de cuates, que es el que hemos visto y que está documentado ampliamente, Raúl, como tú bien lo decías, a través de trabajos periodísticos, a través de diversas instituciones, que claro, el presidente las ha descalificado por considerarlas neoliberales y que han estado, según él, al servicio de otros intereses. Ahí está la clave del juego. El presidente pide pruebas, pero realmente nunca le vamos a poder dar las pruebas a su satisfacción. ¿Por qué? Porque estas pruebas, para empezar, en muchos de los casos son indicios, son trabajos periodísticos que deberían de mover a una procuraduría, a una fiscalía a actuar per se, pero que no van a actuar porque están al servicio de. Entonces, es un cuento de no acabar, mi querido Raúl, porque finalmente la corrupción sirve al sistema político, sirve de engranaje, sirve de aceite para poder hacer otras funciones que ellos justifican. Ellos entienden y dicen, bueno, está robando, pero déjalo porque aparte nos está dando dinero para la causa. Pues déjalo que robe, ¿qué tanto es tantito? ¡Viva México, Raúl! Sí, pero fíjate que bien lo dices. Este tipo de denuncia, una denuncia en un medio de comunicación, una denuncia pública, debería mover los hilos de las fiscalías precisamente para que ni siquiera se esperen a que haya una denuncia formal, que entiendo que en enero, por ejemplo, Xóchitl Gálvez presentó denuncias formales ante la Fiscalía Anticorrupción y que de alguna forma pues está simplemente durmiendo el sueño de los justos. ¿Y por qué digo eso? Porque Amílcar Olán, que es este amigo que le ha sacado jugo a esa relación con medicinas, con balastro, con terrenos. Imagínate, compró un terreno ahí cerca, a un lado de Dos Bocas de la refinería, que le costó 6 pesos el metro, mientras que el precio comercial era de 1,200 pesos el metro. Pero lo más interesante es que se lo compra a un contratista de Pemex. O sea, es un clan, es una red de corrupción, sí, brutal, que tiene que ver con muchas otras cosas, de muchos negocios, y que de alguna forma, bueno, es este clan. Por eso le llaman el clan de los amigos de los hijos del presidente. Pero él insiste que no hay pruebas, que no hay, a pesar de que están las grabaciones, a pesar de que están los documentos, sí, pero aún así sigue desconociendo el tema. Ahora, no es extraño. Claro.
no es extraño. La corrupción. Seguimos Así pensando que todavía Peña Nieto, el sexenio fue el de los más corruptos, con esa gavilla de gobernadores corruptos y que hicieron y deshicieron a sus anchas. Sí, con Pemex, con Odebrecht y todo lo que de alguna forma ha sucedido. ¿Y qué es lo que pasó? Que en este sexenio el presidente López Obrador, que ofreció combatir la corrupción de arriba abajo y las escaleras y el pañuelito y todas esas, pues no sé, ya no sé cómo llamarle. Obras Sí, teatrales. sí, obras teatrales, simplemente no pasó absolutamente nada. Los 500,000 millones de pesos que lo repitió Claudia Sheinbaum en el debate de antier, señalaba que ese es mucho dinero que se ha podido utilizar porque antes se quedaba en la corrupción. Pero dime qué hecho, excepto el de Segalmex, y que además el director fue cubierto de un baño de protección del mismo presidente ¿Por qué? al decir que los priistas malos Lo chamaquearon. habían abusado de su amigo Ignacio Valle, al cual simplemente lo rescató y lo metió en otra dependencia, mientras que los funcionarios menores de Segalmex sí, pues de alguna forma hay denuncias en contra de ellos, pero el fraude es gigantesco, pero es el único caso que se ha documentado de esta estafa a Segalmex, sí que de alguna forma se hizo algo, pero eso sí, es culpando al amigo, a Ignacio Valle. Fíjate, el caso de Ignacio Valle, estaba yo leyendo un artículo muy interesante que habla del libro de Ramón Alberto Garza, donde habla de una anécdota con el presidente, que decía él tenía contacto con el presidente y el presidente le decía, dime los casos de corrupción que me puedan afectar a mí o a mi familia o a mi gobierno y voy a actuar en consecuencia. Y al principio este periodista que se reunía con él, cuenta en su libro, le empezó a dar datos y dijo, bueno, las primeras veces actuó el presidente, dio de baja y demás, pero después empezaron a ocurrir cosas extrañas. Removían a los funcionarios corruptos y menciona concretamente a Ricardo Peralta, un funcionario que había estado en aduanas, que le documentaron las denuncias, según él cuenta el periodista, y le dijo, lo están investigando en Estados Unidos incluso. Lo retira de las aduanas y resulta que el hombre aparece en la Secretaría de Gobernación como subsecretario, según esto pedido directamente por esta señora que fue también de Gobernación, ahorita te doy su nombre, que la pidió, la secretaria, por Olga Sánchez Cordero, porque él le pidió al presidente que este funcionario corrupto se fuera a trabajar con ella. Después lo tuvieron que destituir, pero siguió trabajando para Morena y para otros personajes importantes de Morena. ¿Por qué estos personajes se mantienen en activo, te pregunto yo, Raúl? Pues porque de algo le han de servir al sistema. De alguna manera, no creo que solo sea el hecho de la corrupción personal que les hace llevarse dineros a sus casas y hacer compras para ellos, sus familias y protegerse, sino que evidentemente también terminan sirviendo al sistema de una manera. De alguna u otra manera siguen moviendo esos dineros que llegan a otros niveles. No sé a qué niveles, pero lo cierto es que cada vez me convenzo más de que forman parte de esa estructura que aceita todo lo que es la estructura de poder. Por eso, la lista es enorme, Raúl. Desde Salinas de Gortari, desde los Moreiras, desde Romero de Cham, Rosario Robles, Peña Nieto, Videgaray, Elba Ester Gordillo, Fidel Herrera, Montiel, Yarrington, y me podría tardar horas dándote apellidos y nombres. ¿Por qué no están en la cárcel? Pues porque le sirvieron al sistema, mi querido Raúl, y de paso se sirvieron. Claro, dándole en la torre a todos los mexicanos. Sí, lamentablemente hay procesos muy claros en el mundo para poder combatir la corrupción, ¿sí? Y uno de ellos es precisamente la rendición, ¿sí? Y la rendición de cuentas, de luego, y la transparencia, que es uno de los grandes problemas de esta administración. No hay transparencia, ¿sí? Todo está de alguna forma reservado por cuestiones de seguridad, como el Tren Maya, por ejemplo, las inversiones en Dos Bocas, sí, y esto de alguna forma implica ese ocultamiento que hay y que no hay esa transparencia necesaria. Y las instituciones encargadas de vigilar, desde la misma Auditoría Superior de la Federación, que ya hemos visto cómo se ha obligado a los auditores a cambiar sus versiones porque
se molesta Palacio Nacional. Claro. Me parece que es un mal principio. Sí, escuchaba con mucho interés lo que Claudia Sheinbaum, posible presidenta de este país, o la misma Xóchitl, sobre el tema del combate a la corrupción. Y bueno, Claudia dice, es seguir combatiendo la corrupción como lo ha hecho este gobierno. Mi pregunta Igual, es, no. ¿realmente? Más de lo mismo, Raúl. Más de ha lo mismo, sí, combatido claro, seguir más de combatiendo lo la mismo? corrupción es una generalidad, es un deseo, pero los cómo. Y yo te diría los cómo, dándole su lugar a la prensa libre y crítica, haciendo caso de los trabajos periodísticos que sirven como indicio de corrupción Indicio, y no así es. ser minimizados, ni criticados, ni hechos a un lado. Y sobre todo poner el Sistema Nacional Anticorrupción en manos de la sociedad, no dejarlo en manos de los propios políticos, porque ya vemos para qué sirven, Raúl. Sí, lamentablemente el Sistema Nacional Anticorrupción sí que tiene una representación social frente a otras 6 o 7 dependencias, sí, está limitado, pero además se le ha limitado, sí, y entonces Claro, los porque gobiernos conviene, estatales porque a todos les dicen, conviene. claro, les dicen es que si hay un sistema, hay una representación social, pero la realidad es que está limitado y las otras instancias como la Fiscalía General de la República, como la Secretaría de la Función Pública, como la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Como todas esas dependencias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, pues no están haciendo la chamba porque no les interesa. Claro, por eso, Raúl, es muy fácil decir denuncia, denuncia. Pues claro, si ya sé que la denuncia se va a guardar en el cajón, porque ante quien denuncio, pues son mis cuates también y saben cómo es el juego. Así que tú puedes en este país denunciar cuantas veces quieras, pero si no tienes la fuerza suficiente, nadie te va a hacer caso, Raúl. Gracias, Víctor. Un saludo, buenas tardes. Un abrazo, Raúl, buenas tardes. El tema sobre la mesa hoy, hablando sobre corrupción, puede escuchar este podcast en su plataforma preferida, Spotify, por ejemplo. Nos vamos con más información aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.